La garganta es un poco molesta para que me puedan entender. Y vamos a poner este tiempo de oración, vamos a darle gracias al Señor mientras suena esta alabanza. Vamos a pedirle al Señor que guíe nuestro caminar, que guíe la palabra de hoy, que nos traiga revelación a cada uno de nosotros para que pongamos por práctica lo que aquí se habla, lo que aquí hablamos, lo que aquí se suelta, que lo pongamos en nuestras vidas, que no sea solamente oír, sino hacer la palabra, en el nombre de Jesús. A darle gracias por todos estos milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a enfocarnos en Él por un momento. Levante sus manos y cierre sus ojos a Él. No entiendo cómo siendo pecador se da luz por mí. Díselo a Él. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Se lo dile cuán grande es tu amor. Tu amor es alto, Señor. Es profundo, es ancho, es sobrenatural. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es tu amor, Señor, amor que sana, que redime, que perdona, que cambia, que transforma. Es el amor que te pido que hoy se derrame en este lugar, Señor. Que cada uno de los que están aquí puedan experimentar el poder de tu resurrección, Señor. Que puedan recibir cada día de ti ese amor incondicional, ese amor de Abba Padre. Sobrenatural. Ese fue tu amor el que te llevó a la cruz. Fue tu amor por cada uno de nosotros lo que te llevó a hacerte pecado, para liberarnos de la muerte eterna, para salvar nuestras vidas, para acercarnos al Padre. Ese fue, Señor amado, el pago por tu amor, la muerte, la crucifixión, para traer vida a nuestras vidas. Tu amor es alto. Sobrenatural, tu amor
Señor, para que cada vida sea transformada delante de ti, para que todos los que están escuchándola, Señor, ya sea a través de las redes sociales, reciban, Señor, un abrazo tuyo, Señor, que cambie sus vidas, que quite toda venda mágica, toda venda que, Señor, oprime la vida de las personas, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, esta palabra, y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú te la mereces, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, el título de hoy del mensaje lo he titulado Getsemaní, el monte de tu perdón. Getsemaní, el monte de tu perdón. Amén. Pero antes de ir a Getsemaní, yo quiero que nos demos un paseo por el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando un poco de la Pascua. Vamos a estar hablando un poco de lo que representaba anteriormente la Pascua. Si quiere, deje la puerta abierta para que, como no hay niños para la escuelita hoy, puedan entrar. Getsemaní, el monte de tu perdón. Todos saben lo que es la Pascua, ¿no? Todos saben que es una de las fiestas, de las 7 fiestas del Señor. El Señor estableció unas fiestas muy importantes, que son la principal, la fiesta de la Pascua, la primera, dentro de las cuales está la fiesta del pan sin levadura y está la fiesta de los primeros frutos. Después, 50 días después de esta fiesta, viene la fiesta del Pentecostés. Y luego viene la fiesta de las trompetas, de la expiación, de los tabernáculos. Son tres fiestas, dentro de las cuales algunas contienen otras fiestas, que se celebran en 3 temporadas diferentes en el año. Y todo esto empieza en Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1 hay una familia, la familia de Jacob. Si quiere puede buscarlo en Éxodo capítulo 1. Dice la palabra: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y nombra a las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. ¿Dónde estaba José? Bienvenido. ¿Dónde estaba José? José estaba en Egipto. La familia de José, Jacob y toda la descendencia de ahí partieron hacia Egipto. Se tenía que cumplir una palabra que estaba en Génesis capítulo 15. Si quiere no la busca, apúntela, la busca luego. Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 14. El Señor le está hablando a Abraham y le dice que pasarán por un cautiverio de 400 años. Les dice que serán esclavos y que estarán durante 400 años presos en ese lugar. Eso es el cumplimiento de esa palabra. Ellos estaban pasando hambre, el pueblo iba a desaparecer de la tierra porque había hambruna. ¿Y qué sucede? Que son llevados a Egipto, porque allí estaba José. Dice la palabra, continúa diciendo que el faraón murió y José también murió. Al morir José y al morir del faraón, todo el pueblo, los 70 que llegaron allí, ya se habían multiplicado y fueron esclavos durante más de 400 años. 400 años dice la palabra que estuvieron en cautiverio en Egipto. Y ahí luego viene el cumplimiento de que tenían que salir de ese lugar. Y eso es donde vamos a verlo ahora, en Éxodo capítulo 12, versículo 2. Voy rápido contando por encima un poco la historia, ¿no? Para situarnos en la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Dice el Señor: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuántos días le dijo que lo guardaran? 4 días. Al día 10 tomarán un cordero y lo guardarán durante 4 días.
Y tomarán de la sangre y la pondrán ¿dónde? En los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Creo que viene el 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra. El cordero que ellos iban a tomar en ese momento, les dice que marquen las casas con la sangre de ese cordero, los dinteles, y toda aquella persona que se encuentre dentro de esa casa no morirá. En el tiempo de hoy simboliza exactamente lo mismo. El cordero que fue inmolado, ¿quién fue? Jesús. La sangre que fue derramada es la misma sangre que hoy ha sido y cubre nuestras casas. Todo aquel que se encuentra bajo la protección de esa sangre, todo aquel que se encuentra bajo un nuevo nacimiento en Cristo es protegido. Y dice la palabra al final: yo pasaré y heriré la tierra con plagas y mortandad, pero no tocaré a aquellos donde está cubierto por la sangre. Está hablando tipológicamente de lo que sucedería en Jesús. Estamos en el Éxodo y está hablando ya de la fiesta de la Pascua. Sigue más adelante. ¿Quién es nuestro cordero pascual? Jesús. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Miren, de la misma manera como ese cordero era guardado durante 4 días, lo examinaban, lo pasaban, lo miraban, le miraban que no tuviera ninguna impureza, ningún defecto. Jesús fue pasado exactamente por el mismo proceso. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra por la puerta de Oriente, entra por allí y todo el mundo le está alabando con ramos, hacen un camino y le alaban. El hijo de David, bienvenido, tal, le hacen la bienvenida. Días después lo están capturando. Días después lo están llevando delante de las autoridades, de los líderes religiosos. Y miren que hay un cumplimiento que está en Juan 18:38. Juan 18:38. Jesús fue juzgado por los herodianos, por los saduceos, por los doctores de la ley, por los fariseos. Todos ellos empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Y miren lo que dice allí. Juan 18:38. Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Era la tercera vez que Pilato salía. Pilato salió 3 veces a decirle al pueblo: no encuentro en él ningún motivo. No encuentro en él nada para condenarlo. Y ahí se estaba cumpliendo esa palabra. Pilato se estaba pronunciando que calificaba a Jesús como el cordero que debía ser inmolado sin mancha. Pilato no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba cumpliendo algo que se había soltado proféticamente, que el cordero tenía que ser sin mancha y sin pecado alguno. Pilato sigue diciendo más adelante, en el versículo 19, ahí mismo de Juan, capítulo 19, del 4 al 6, dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Sigue diciendo: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene.
Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que hace un rey se opone a César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucificarle. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y esa palabra la están diciendo mucha gente dentro de la iglesia. Hoy aún incluso dentro de la iglesia las personas se están poniendo otros reyes. Las personas se están coronando a otras cosas en su vida y no es precisamente a Jesús. La persona está poniendo prioridades en otros asuntos más que en Jesús. Y Pilato le dice: voy a crucificar a vuestro rey. Respondieron: no tenemos otro rey más que al César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. A lo cual los sacerdotes y los religiosos le dijeron: di el que se hacía llamar el rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que he escrito, escrito está. Pilato declaró una palabra proféticamente. Siendo un inconverso, puso en la cruz, en hebreo, en latín, en griego, que él, el que estaba ahí, era el rey de los judíos. Y él, sin saberlo, cumplió proféticamente esa palabra donde decía que el cordero no tenía que tener ninguna mancha. El animal será sin defecto. Eso está en Éxodo 12:5. El animal no tendría absolutamente ningún defecto. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Quería situarme en el pasado, quería situarme en la Pascua, la simbología, lo que quiere decir. ¿Qué hicieron ellos en ese momento? Ellos tomaron pan sin levadura porque no tenían tiempo para leudarlo y salieron corriendo de Egipto. Estaban siendo libres, estaban siendo liberados del cautiverio, estaban siendo liberados de la opresión, estaban siendo libres de esos 400 años de yugo donde se habían puesto sobre ellos grilletes y cadenas. Y nosotros celebramos una Pascua, y en la Pascua, cuando llegamos a Cristo, estábamos presos en Egipto. Egipto es tipología del mundo. Éramos presos y esclavos del pecado, de los vicios, era lo que se enseñoreaba en nosotros. Y cuando Él viene a nuestra vida, nosotros tomamos ese cordero de la Pascua para empezar a vivir una vida en libertad, una vida diferente en Cristo. Porque al recibirle a Él, al tomar el cordero, ¿qué hemos hecho? Nuestros grilletes se han soltado y hemos salido de la esclavitud a una vida libre con Él. Usted no puede estar en la iglesia viviendo una vida todavía del pasado, recordando el pasado, viviendo del pasado. El Señor nos liberó, pero muchas veces uno mismo como cristiano se pone las ataduras. Y uno mismo como cristiano se pone las cadenas. Si el Hijo del Hombre te libertara, dice la palabra, ¿seré qué? Verdaderamente libre. Amén. Entonces, Getsemaní, el monte de tu perdón. Yo quiero que vayamos a Lucas 22. Lucas 22 del 39 al 46. Lucas 22 del 39 al 46. ¿Saben qué quiere decir Getsemaní? El significado de Getsemaní es una prensa de aceite que se utilizaba para triturar la aceituna, para que saliera el aceite. ¿A cuánto les gusta el aceite de oliva? Todos los que estamos aquí. Pues Jesús estaba en ese monte, estaba en el monte de los olivos. Era el lugar preferido de Él. A Él le gustaba ir a ese lugar a encontrarse con el Padre. Y dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en agonía? Oramos más intensamente. Seamos honestos, oramos intensamente. Cuando estamos en agonía, en una situación difícil, la gente lo que hace es irse a buscar una solución en el mundo, pero no buscan entrar en la presencia de Dios para que Dios traiga esa fortaleza a su vida. Por lo general recurrimos a lo que sabemos hacer, a lo que nos han enseñado. Si es una necesidad económica, pues vamos al banco, háganos un préstamo, necesito endeudarme más. Es a lo que recurrimos en lo natural, pero nunca vamos a la presencia del Padre a decirle: Señor, estoy pasando por un momento de agonía, estoy pasando por un momento de dificultad, dime qué debo hacer. Y enseña la palabra que Jesús en el momento de agonía fue al monte de los Olivos, al lugar donde se encontraba con el Padre. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Miren lo tremendo. Jesús estaba en el monte de los Olivos a punto de ser capturado. Los discípulos estaban durmiendo, pero había un solo discípulo que estaba despierto. ¿Sabes quién era? El que lo iba a entregar. Miren el panorama. El único que estaba despierto era el que iba a llevar a las personas que lo iban a crucificar. Los demás dormían. ¿Por qué dormís?, le dijo. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es curioso ver cómo este lugar preferido por Jesús para encontrarse con el Padre, el monte de los Olivos. Miren, yo miraba qué significaba ese monte, miraba cómo crece un olivo, y un olivo es un árbol que crece sin forma. La madera no es una madera lisa, no es una madera plana, no es una madera que se vea bonita a los ojos. Aparte crece en lugares secos, no necesita mucha agua para crecer. En un lugar árido, no necesita mucha agua para sobrevivir y pelea para subsistir. ¿Cómo se cae el fruto de este árbol? ¿Cuántos han visto cómo se recoge la oliva? ¿Cómo se recoge? A golpes. Hoy día hay una máquina que la sacude así, pero a golpes. Y no hay otro proceso más que el triturado para poder sacar el aceite. Más adelante vamos a ver cómo dice la palabra: molido por nuestros pecados fue el Señor. Isaías 53. Ahora lo vamos a ver. La aceituna pasa por un proceso muy doloroso, al igual que nuestro Señor pasaría por ese doloroso proceso para producir el mejor aceite, el aceite de la unción, de la salvación. Porque fue a través de ser triturado que tú y yo hoy somos salvos. No es por obras, no es porque usted sea muy bueno y se merezca la salvación, o porque haya sido muy bueno, no. Ninguno se gana la salvación por obras. Nadie va a ir al cielo por lo bien que se comporte. Es por aceptar a aquel que pagó el precio. Pero yo me preguntaba, ¿por qué en un huerto? Señor, ¿por qué en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué no lo hiciste en este lugar? En otro lugar. ¿Por qué no lo hiciste, no sé, en otro sitio, en el mismo Jerusalén? ¿Por qué en el huerto? ¿Por qué en el monte de los Olivos? Vamos al principio. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde perdió el hombre la autoridad? ¿Dónde Adán entregó la autoridad a Satanás? En el huerto. En el huerto del Edén. Un día, él voluntariamente le cedió a Satanás la autoridad. Satanás no la tomó a la fuerza, el hombre se la cedió. Y era un huerto donde Jesús iba a volver a restablecer la relación de su pueblo con el Padre. Y es tremendo cuando la palabra dice que Jesús lloraba amargamente y sangre caía de su sudor. ¿Y dónde caía esa sangre? Sobre la tierra. Esa sangre estaba trayendo una restauración a la tierra. Esa sangre de Jesús es la que trae restauración a la vida de las personas. Ya desde ese momento estaba cayendo la sangre de Cristo, mojando la tierra donde él estaba orando. Él quería llevarlo todo al principio. Miren,
En el huerto del Edén, en el huerto, perdón, de Getsemaní, hay muchas cosas que se entretejen. Hay un arroyo. El arroyo ahora lo leeremos. También aparte de ese arroyo, habían hierbas que crecían alrededor del huerto y eran llamadas hierbas amargas. Si ustedes estudian un poco donde está el monte, van a ver qué había alrededor del monte. Dice que habían hierbas amargas. Y si ustedes van al número 9:11, Números capítulo 9, versículo 11, nada es casualidad y nada de lo que usted lea en la Biblia es casualidad. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y un para qué. Números 9:11 dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebraban con panes sin levadura y hierbas amargas. Esa amargura y esas hierbas amargas representan los años de cautiverio que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, los años de opresión, los años de tortura, y eso representa el dolor que Jesús iba a pasar. Estaba en ese lugar, en el lugar donde crecían las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque Él iba a padecer el sufrimiento por cada uno de nosotros. Todo esto señala opresión. ¿Y cuántas personas están en este tiempo? Sumergidas en quebranto, en amargura, en pecado. Incluso la misma iglesia se está mezclando. Incluso la misma iglesia está tomando las cosas del mundo. ¿Pero a dónde fue Jesús? Fue a ese lugar. Aun a pesar de que habían allí hierbas amargas, fue a cambiar la condición de ese lugar. Y si en ese lugar donde estaba Cristo orando, que había amargura, que había dolor, que había una necesidad, que había un quebranto, el Padre le oyó, ¿no te va a escuchar el Padre a ti en el dolor y en el quebranto que tú estés pasando? ¿No te va a escuchar a ti Dios si estás pasando por ese momento? Si estás tomando hierbas amargas en tu vida, ¿será que Él no va a estar ahí pendiente de la situación que estás viviendo? Miren, ahí había un arroyo, se llamaba el arroyo de Cedrón. Segunda de Samuel 15:23, lo voy a parafrasear. Absalón, el hijo de David, le quita el trono al padre, usurpa el trono después de haber matado a uno de sus hermanos. Y David tiene que huir, y huye hacia ese lugar. Dice, y todo el país lloró en altavoz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. David estuvo en ese lugar, en el lugar donde crecían hierbas amargas. El arroyo de Cedrón significa oscuridad, es un valle sombreado, es un valle que desemboca en el mar muerto. El arroyo ese desemboca en el mar muerto. El rey David tuvo que transitar por ese valle, por ese río, mientras su hijo saqueaba su reino, ocupaba su trono. Y en ocasiones en nuestras vidas pasamos momentos donde no sabemos qué hacer y estamos en ese valle. Sinceramente, ¿cuántos no hemos pasado por el valle de la desesperación, de la angustia? ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi familia? Señor, esto se está quedando cada vez, hay menos trabajo en este país, cada vez hay situaciones más difíciles, cada vez me veo más alcanzado. Todos hemos pasado por un valle de esos. El rey David pasó también por ese mismo valle, estuvo ahí en el mismo arroyo. Pero en el lugar de la desesperación hay un Dios poderoso que escucha el clamor de un pueblo. Aún en ese valle, aún en el momento de tu angustia, Él te responderá. Miren, yo leía todos estos pasajes y podía ver cómo Jesús se alejaba hacia ese lugar. Quizás ese lugar se había convertido en el lugar de su intimidad. Era el lugar donde pasaba horas con papá. Y dice la palabra que ángeles venían y le daban fuerza en el momento de su aflicción. Y quizás también puede ser que el Señor nos estuviera mostrando que a pesar de ser el lugar de raíces secas, el lugar donde fluía un manantial seco, porque ese manantial de ese arroyo de Cedrón no era muy afluyente, y que desembocaba a pesar de todo en el mar muerto, que a pesar de todo eso,
nuestro destino sin Cristo estaba para desembocar en el mismo mar. Porque ¿a dónde iríamos nosotros sin Cristo? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? Estaríamos desembocando hoy mismo en ese mismo mar, en el mar del tormento, en el mar de la desesperación. Miren, ese lugar era el deleite de Jesús, donde Él se encontraba con el Padre. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió por nuestros pecados en el lugar donde sufriría su máxima aflicción. Usted dirá, no, hermano, fue en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, Él ya había pasado por un proceso. Cuando Él fue a la cruz, Él ya había pasado por un desgarramiento en su corazón, en su alma. Jesús estaba en ese lugar, que era el lugar de intimidad con el Padre, y se estaba convirtiendo en un lugar de aflicción. Lo vamos a leer. A través de esa sangre suya, como lo dije antes, sanó la tierra que había sido maldita. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero ¿qué hizo Jesús? Estaba en el lugar de intimidad con el Padre, que se convirtió en el lugar de su aflicción, y esa sangre que caía de él sanaba la tierra. Esa sangre ya estaba sanando y rompiendo toda iniquidad, todo pecado, todo aquello que a Dios no agrada. ¿Qué hace una persona cuando le dicen que va a morir? A una persona le dicen, a usted le quedan 20 días de vida y está en el hospital. ¿Prefiere quedarse esos 20 días en el hospital? ¿Verdad que no? Esa persona dice, déjeme ir a morir a mi casa. Porque es el lugar donde está mi familia, es el lugar donde yo me encuentro bien, es el lugar donde yo siento una paz, donde yo siento tranquilidad. Déjeme estar en mi cama, estar en mi lecho. ¿Y Jesús a dónde fue? Al lugar de su intimidad, al lugar donde se encontraba con el Padre. Ese aroma que se desató cuando Jesús oró, aún está en ese lugar. La gente que va a Israel, de esta casa han ido a Israel, y ellos cuentan que hay una atmósfera en ese lugar tremenda. No me pregunten cómo y qué pasa allí, pero que cuando llegan al monte de los olivos, cuando llegan ahí al valle, al monte de Getsemaní, sienten la presencia, sienten una guerra, sienten un ambiente como una lucha entre dos reinos, porque sienten paz, pero a la vez sienten aflicción, porque sienten gozo y tranquilidad, pero a la vez sienten un momento de angustia y desesperación. Porque era el lugar de intimidad de Cristo, pero se convirtió en el lugar de aflicción, en el lugar de mayor dolor. Jesús era y es y seguirá siendo un gran valiente, un hombre digno de imitar. Él nunca retrocedió ni se escondió de sus enemigos. Mire, dice la palabra que todos los discípulos conocían ese valle. Todos los discípulos habían estado con Él en el monte de los olivos. Pero el que todos hubiesen estado ahí no quiere decir que todos tuviesen el mismo corazón. Porque aun cuando ese era el lugar de la intimidad de Jesús, también sabía Jesús que iba a ser el lugar donde Judas le iba a entregar. Y muchas veces sucede eso dentro de la iglesia. Ojo, porque muchos vienen con un corazón dispuesto. Y no estoy hablando de la iglesia Cristo viene, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Generalmente, a nivel mundial, puede suceder eso. Que personas vienen con corazones dispuestos, pero otras personas llegan al monte esperando una bolsa con 30 monedas de plata. Muchos llegan al monte de la desesperación, el monte de los olivos, a entregar verdaderamente su vida a Cristo, y otros llegan a ver qué interés sacan. No estar en el mismo lugar significa que estén en la misma línea. Los discípulos iban a ese lugar y Jesús no se esconde. Jesús va al lugar donde sabía que lo iban a encontrar. Jesús va al lugar donde sabía que los que lo estaban buscando se iban a encontrar con Él. Él fue el lugar que Dios le dijo que tenía que ir para cumplir la voluntad del Padre. Pero yo hago una pregunta, ¿y nosotros? ¿Vamos al lugar que tenemos que ir o vamos a los lugares que satisfacen nuestra carne? ¿O vamos a los lugares donde a nosotros nos place
o verdaderamente vamos a donde Dios nos dice y decimos: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero si no es, voy a beberla. O yo no voy a hablarle a esa gente porque esa gente me va a rechazar, esa gente me va a despreciar, esa gente no cree en el Evangelio. Yo a ese lugar no voy porque esa gente son estos. Escogemos a quién hablarle de Cristo, clasificamos. Pero Jesús no se escondía. Jesús estaba ahí donde sabía que la gente que no le quería iba a venir por él. Y nosotros tenemos que estar ahí afuera, donde sabemos que hay gente que no ama a Jesús, pero llegará un día en que van a venir también por él, porque van a venir con una necesidad. Yo no sé qué sucedió con el hombre que Pedro le cortó la oreja, pero el hombre no se vuelve a hablar de él. Pero ese hombre en ese momento recibió una sanidad y recibió una restauración de parte de Jesús. De aquel a quien iba con odio a condenarle, con odio a crucificarle, con odio a capturarle, ¿qué recibió? El amor. Y hay gente afuera esperando, gente que te ha rechazado, que te ha odiado, y nosotros no les escondemos. Ay, no, viene este me conoce de antes. No, este me conoce de antes de usarlo, porque ahora quiero presentarle el Evangelio. Ahora quiero que vea lo que Cristo ha hecho en mi vida. No me escondo. Jesús no se escondía. ¿Qué tiene que ver esta semana con la semana, verdaderamente la Semana Santa? Le han titulado Semana Santa. ¿Cuántos saben que así le llaman afuera? Pero el Señor nos mandó a vivir una Semana Santa o una vida santa. Una semana llena de rituales, y lo digo con mucho respeto. No estoy atacando a las personas, porque hay una atadura, hay una venda que impide que vean verdaderamente la verdad. ¿Será que la Semana Santa era pasear procesiones? Vemos en el monte de Getsemaní Jesús dejando unas indicaciones para que pasearan imágenes. ¿Será que ese es el sentido verdadero? Procesiones de silencio, cobrar en estos días para que personas puedan comer carne. Serie de rituales que no demuestran el verdadero significado de la Pascua. No es el verdadero significado. Lo único que él estableció en esa semana, cuando él llegó y se sentó con los discípulos en la última cena, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el pan y el vino y dijo: hacer esto en memoria de mí. Él no dijo: hagan procesiones en memoria de mí. Él lo dijo: hagan rituales en memoria de mí. Él lo dijo: salgan por las calles haciendo cosas extrañas, flagelándose en nombre de mí. Él dijo: tomad el pan y el vino en nombre de mí. Es lo que él estableció, la Santa Cena. Eso es lo que estableció en ese lugar. Dice que habiendo tomado el cordero, después de haber cenado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomó el vino y lo dio a sus discípulos. Eso es lo que él instituyó. Porque nadie fue a la cruz sino él. Él quiere vidas santas y no una semana de hipocresía, donde lo más importante es aparentar. ¿Y el resto de sus días? ¿Cómo vas a vivir el resto del año? ¿Una semana y el resto del año? Él estaba cansado de eso. En el Antiguo Testamento, por eso el Señor le dice: misericordia quiero y no sacrificios, porque estoy harto de ver el derramamiento de sangre, pero no veo corazones convertidos. Porque sus corazones, dice, su boca habla mucho de mí, pero sus corazones están lejos. De boca me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Misericordia quiero, no sacrificio, dijo él. Hay personas que se ponen esos fajas que se ponen para salir en esta semana, que se cubren la cara y se ponen pinchos por dentro para flagelarse, para hacerse el daño, porque quieren que están pagando un precio. El precio ya lo pagó él. Usted se puede ir de aquí de rodillas hasta Madrid y no va a pasar absolutamente nada en su vida espiritual, si no recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Mire, Jesús pasó en ese lugar quizás la angustia o dolor más desesperante que puede sentir una persona. Yo le hago una pregunta honestamente: ¿usted qué sentiría si usted está en este lugar orando
Y cuando usted salga por esa puerta, usted sabe que ahí hay un montón de gente esperando para matarlo. ¿Cómo se sentiría si al abrir esa puerta hay un tumulto de personas que vienen a buscarte, vienen por ti, para golpearte? Y lo tenaz de todo es que sin haber hecho nada. ¿Cómo te sentirías si al abrir la puerta hay un montón de gente que empieza a escupirte mientras tú sales? Que empiecen a insultarte, que empiecen a tirarte piedras. ¿Cómo te sentirías tú? Es algo que quiero que reflexionemos. Él estaba sintiendo ese dolor, él sabía hacia dónde iba, él sabía cuál era su destino. La palabra ya se lo había dicho en Isaías 53, 3-7. Miren lo que dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, incluso entre los mismos que andaban con él, los más cercanos, los mismos que él escogió para que fuesen sus discípulos, le desecharon algunos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y muchos no siguen estimándolo en este tiempo. Muchos dicen ser cristianos, pero sus frutos no son de arrepentimiento. Menospreciado, no lo estimamos. Yo lo decía ayer en la clase. Me duele ver gente que dice ser cristiana jugando lotería, fumando. Ay, es que la Biblia no dice que sea pecado fumar. La Biblia dice que el cuerpo no es tuyo, que no te pertenece, porque Él lo compró a precio de sangre. Y dice que como a Él le pertenece, tú tienes que cuidarlo, porque en ti mora el Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo escondimos de él nuestro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Él estaba en el monte de Getsemaní, que significa una prensa de moler, de triturar. Este pasaje dice que Él iba a ser molido. Los azotes, dice la palabra, que lo desfiguraron de tal manera que no había hermosura en Él. Dice la palabra que la barba se la arrancaron. Si ya me duele a mí que me quiten así uno. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Pero miren, a pesar de todo esto, Él le dice a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Antes de pasar a la cruz, Él le dice eso a los discípulos. Un hombre que conocía el proceso por el cual iba a pasar, le está dando ánimo a los otros, diciéndoles: yo les dejo mi paz. Él estaba en ese monte, ese mismo hombre que había dado el consejo, que sanaba, que todo el tiempo pedía por todos, estaba en un momento difícil, en soledad. Él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba buscando la manera, quizás no tomar responsabilidad, sino que él sabía lo que iba a venir sobre él. Y yo no estoy hablando de los golpes, porque a lo que Jesús le estaba haciendo frente no era el tema de los golpes que iba a recibir o que le iban a desfigurar. Eso no era lo que le estaba preocupando a él verdaderamente. Pero él no podía esconder su tristeza, él no podía esconder su dolor. Miren lo que dice Mateo 26:38. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y saben que estaban preocupados los discípulos? ¿Saben cuál era la conversación entre los discípulos? Ay, ¿quién va a ser el líder del grupo? Ahora que el maestro no está. ¿Quién se va a sentar a la derecha? Está en la Biblia. Dice la Biblia que él estaba angustiado hasta la muerte, pero los discípulos estaban preocupados por la posición. Y eso pasa en este tiempo. Hay gente que tiene hambre de título y de figurar, más que salvar almas. El mejor aval que puede tener una persona para que el Señor lo use son almas convertidas a Cristo. Donde vaya, yo le predico uno más. Hay una película de un soldado y el hombre fue a la guerra y no sabía a qué había ido. Y no sabía que había ido. Y el hombre está allí, está en medio de la guerra. Él dijo: no voy a tomar armas. Lo torturaron, le dieron pata, puño, lo desfiguraron para que se fuera. Y dijo: no voy a tomar armas. Yo quiero que el Señor me muestre cuál fue el propósito con el que yo vine. Y cuando encuentra el propósito era salvar a los que estaban heridos. Uno más. Y oraba y se metía en medio de la guerra. Uno más, Señor, dame uno más. Dame uno más. En medio de las balas no le importaba. Dame uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Y cuando te ganes a uno más, Señor, dame uno más. Y cuando le prediques a ese que se salva, uno más. Dame uno más, Señor, dame uno más. Esa es la actitud de un cristiano. Dame uno más. Cada día uno más. Para Él. Porque hay personas que se los toman para ellos mismos. Estos son míos. A estos los convertí yo. Yo he escuchado eso. Yo le digo: tú que eres Harry Potter, ya por ahí convirtiendo a la gente. No. Las ovejas son de Él, el redil es de Él, a Él es el que le pertenece. Ovejas de su prado somos, dice la palabra. Y yo me preguntaba, ¿acaso Jesús estaba temeroso de morir? ¿Ese era acaso el dolor? ¿O eran los desprecios que había recibido? Y ayer le hacía una pregunta: ¿cuánto le tiene miedo a la muerte? Honestamente, ahí no hace falta que levante la mano, pero yo creo que todos pensamos en eso. Y nadie lo acepta porque sabemos que es algo inevitable, que va a llegar, pero aún así nos cuesta aceptar cuando un ser querido se va. Aun cuando tenga la enfermedad que tenga, preferimos por nuestro egoísmo que esté ahí. No importa que esté atado en la cama, pero yo quiero verlo. Y muchas veces queremos oración para que la persona sea sanada, cuando tenemos que orar para que la persona sea salvada. Porque la salvación trae sanidad. ¿Y sabe por qué no nos acostumbramos al tema de la muerte? Porque cuando el Señor nos hizo, cuando el Señor nos diseñó, dice la palabra que nos hizo a imagen y semejanza suya. Por tanto, no hay muerte en Él. Él nos hizo con un diseño para vivir eternamente. Pero a través del pecado entró la muerte en la vida del hombre. Y es por eso que el hombre inconscientemente no acepta y rechaza. Es por eso, porque Él nos diseñó para vivir una vida eterna. Adán vivía eternamente, de no haber pecado. Pero al tomar del fruto, la muerte entró en Él. Y no solo la muerte física, la muerte espiritual, porque se apartó del Padre. Jesús no estaba temeroso por la crucifixión. Él no estaba temeroso por el escarnio, por el miedo a la muerte, por las ofensas del pasado. Él no estaba pensando en el que le había dicho: ay, es que le echan demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Él no estaba preocupado por eso. Esa no era su angustia. Esa no era su desesperación. ¿Sabes cuál era? Pero yo voy a tomar agua primero. El dolor que Jesús tenía era que tenía que tomar una copa de la mano del Padre. El Padre con el que pasó intimidad, el Padre con el que estaba en el cielo compartiendo desde la creación de todo, que sabía quién era Él, santo, tenía que tomar de la mano de Él la copa llena del pecado del mundo. Una copa que se estaba llenando de la lascivia, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de la mentira, de la pornografía, de todo eso, asesinatos, crímenes, todo eso estaba llenando la copa que Él iba después a tomar. Ese era el dolor de Jesús por una tarea que le había sido asignada, una copa que aturdiría su alma.
estaba llena de inmundicia. Uno que sin pecado ninguno tenía que tomar la copa de la inmundicia de todos, hacerse pecador por todos. ¿Cuántos alguna vez en su vida se han puesto delante de un profesor o del papá? No es que he sido yo, sin ser él, y ha recibido un castigo como hijo por defender a un hermano o a un compañero de clase. Él iba a recibir un castigo por los pecados de todos, no de uno, de todos. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Yo no veo que la palabra hable de más nadie que fuese a tomar esa copa. No hay un versículo bíblico que la copa se la tomó San Pancracio o San no sé qué, o el otro santo, o la Virgen de no sé dónde, que no sé de dónde salen tantas, porque la Biblia solamente habla de una. Y luego conoció a su esposo y tuvo más hijos. Pero tampoco tomó ella la copa. Solamente habla de una persona que habría de tomar esa copa, y era Jesús. Sobre Jesús se volcó toda la violencia que el pecado exigía. Él fue el centro de toda la venganza y cargó todo lo que tenía que venir sobre los culpables. Miren, hay mucha gente que utiliza y malinterpreta las escrituras cuando dicen Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es correcto, Dios ama al pecador que se arrepiente. Uy, hermano, Salmo 5, del 5 al 6. Léanlo. Salmo 5, del 5 al 6 dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Él ama al pecador que se arrepiente. Por eso retrasa su venida, esperando que ninguno de los que está afuera se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Miren, el mismo infierno estaba siendo depositado en esa copa. ¿Y qué hacemos nosotros? El mismo infierno, todo el pecado, toda la maldad. ¿Qué hacemos nosotros? Somos insignificantes muchas veces con eso. O nos tomamos a la ligera el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos lo tomamos muchas veces a la ligera. Juan 12, del 27 al 30. Si quiere, apúntelo. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó, y decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Por causa de lo que yo voy a hacer para que ustedes reciban vida. Él estaba, dice la palabra que estaba ¿cómo? ¿Qué dice la palabra? Ahora mi alma está angustiada. Jesús estaba angustiado. Dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Miren, él pasó por la angustia que usted tenía que pasar. Él pasó por la angustia de la desesperación, del desempleo, para que usted hoy pueda ser fortalecido a través de su angustia, a través del dolor que él padeció, para que usted no lo tenga que padecer. Pero a veces la gente prefiere sumergirse en su dolor que ir a la cruz y ponerlo todo delante de él. Jesús estaba sintiendo toda esta angustia y desesperación por la terrible posición de estar en el lugar del pecador frente a Dios. No se estaba parando frente a un sacerdote, se estaba parando sobre el creador de todo. Toda la humanidad estaba detrás de Jesús y él se estaba parando frente al Padre a responder por todos, para que su Santo Padre lo contemplara como el representante del pecado. Imagínense ustedes esa faceta con el que había
presenciado la hechura de todo en la eternidad. Ahora se estaba parando frente al Padre, y cuando el Padre lo miraba, veía a la prostituta, veía al ladrón, veía al homicida, veía toda la inmundicia, y ese era el dolor que Cristo estaba llevando. ¿Cómo lo estaba viendo el Padre? Y a nosotros nos da igual cómo nos ve el Padre, nos da lo mismo cómo nos ve el Señor. Nos da igual vivir una vida de mentira, de chisme, de murmuración, de crítica, sabiendo que Él está ahí viendo. A Jesús le preocupaba como el Padre, siendo santo Él, no habiendo pecado nunca, pero le preocupaba en ese momento como el Padre lo iba a ver. Él se angustió, dice Salmo 116, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Nadie podía ayudarme en medio de ese dolor. Nadie podía ayudarle en medio de esa angustia. Los discípulos dormían y el único que estaba despierto iba camino a traicionarlo. Él tenía una lucha en ese momento consigo mismo. Su naturaleza humana le decía que no llevara la cruz, que pasara de llevarla, porque vas a morir por ellos. Pero su divinidad y su amor por cada uno de nosotros le decía, tómala, tómala, tómala. La lucha era de su naturaleza divina, la cual no tolera el pecado, y su infinito amor por las almas. Él tenía ahí una lucha, la palabra lo enseña, pero el amor por cada uno de nosotros hizo que Él tomara la cruz. ¿Y nosotros estamos tomando la cruz por alguien? ¿Estamos tomando la cruz por alguna persona? Hemos decidido que otro le hable. Tenemos gente muy cercana que nos ha abierto su corazón a contarnos situaciones suyas, pero nosotros no hemos sido capaces de decirle, ven que voy a orar por ti, ven que quiero que conozcas a un Cristo que sana, que redime, que perdona, que pagó un precio para que usted tenga vida. Lo ocultamos. Noten que fue a hacer Jesús al monte. Él fue a orar. Jesús estaba angustiado, Jesús tenía el alma quebrantada, y dice la palabra que Él fue al monte a orar, porque es en medio de la oración que Dios traía un bálsamo sobre su vida. Amén. Es en medio de la oración que los mayores dolores y angustias se disipan. Amén. Pero ¿qué hace la gente en los momentos de dificultad? Pregunto nuevamente. Vamos a la oración. O decimos, ay, el martes, no, yo no estoy para orar. Con el problema que yo tengo voy a estar orando. Jesús tenía un gran problema. No era cualquier cosa. Jesús tenía un gran problema. Díganlo, Jesús tenía un gran problema. Ahora compare su problema con el que él tenía en ese momento. ¿Y a dónde fue Jesús? A orar. Porque sabía que ahí encontraba el bálsamo. Ahí encontraba, era la fuente de la oración. Era a través de la oración que él iba a ser fortalecido para poder soportar la carga que venía después. Cuando sus aflicciones querían regresar, él oraba. Cuando la cercanía del dolor por la muerte, él oraba. Y en esa oración sujetó su voluntad a la del Padre. Y es en esa oración que nosotros sujetamos nuestra vida y nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero si no intimamos con Él, ¿qué estamos sujetando? Si no intimamos con Él, ¿qué voluntad es la que estamos haciendo? El pecado nuestro hizo que Jesús sufriera una agonía. Ahora yo pregunto, los que están pecando, ¿será que no van a sufrir una agonía? ¿Será que el precio que Él pagó en la cruz del Calvario es para que la gente hoy viva y digan ser cristianos y vivan de una manera equivocada? Él pagó un precio de sangre en la cruz, para que nosotros tomemos responsabilidad. Si no escuchamos y no hacemos esas cosas que Él nos manda,
Un día vamos a estar frente a frente con Él y vamos a pagar, no solamente por haberle rechazado, sino por haber pisoteado su sangre. Su sangre tiene un valor que todavía no se lo hemos dado, el verdadero valor. Quiero terminar ahí en esta mañana. Miren, el precio que Cristo pagó en la cruz no tiene comparación con nada de lo que nosotros podamos pasar y vivir. No hay situación difícil en la vida de ninguno de los que estamos aquí que pueda ser más difícil que la angustia que Él pasó. Experimentado en todo, varón de dolores, quebrantado, molido. Y nosotros a veces decimos, no llego a fin de mes, me faltan 50 euros. Él soportó todo, absolutamente todo. Y en un día como hoy, la gente está glorificando su nombre a través de imágenes, de idolatría. Terminan eso y se van al bar a beber. ¿Qué celebran? Estamos celebrando la resurrección. No, estás pisoteando el nombre de Jesús, el pago que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchos con su boca me honran, pero sus corazones están lejos de mí. La vida en Cristo es una vida de entrega, de pasión. Él pagó mucho en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos la vida de cualquier manera. No oramos en nuestras casas, oramos una vez cada tanto, ponemos una prédica o música y pensamos que con eso es suficiente. Estamos como que pagando un tributo para poder entrar al cielo, y no es así. Le pongo música porque le adoro, porque necesito encontrarme con Él. Le pongo alabanza y le canto, Padre, te adoro, mi alma te alaba, tengo hambre y sed de tu presencia. Leo la Biblia, no hago, pero me dicen que tengo que leer la Biblia todos los días. No la leo porque quiero saber qué me tiene que decir, qué me va a hablar en este día, de qué manera me va a guiar, me va a enseñar. Me equivoco a diario y tengo que ir a la fuente y decirle, Señor, ayúdame. Pero tomamos la cruz de una manera muy liviana. Yo quiero que ustedes reflexionen en eso. Por un instante, cierren sus ojos y reflexionen. ¿Qué ha pagado Cristo por ti? Y quizás tú digas, por mí no he pagado nada. Lo que yo tengo me lo he currado yo, me lo he trabajado yo. La canción dice, lo diste todo por mí. Tu vida diste por mí. Tu sangre diste por mí. Cuando te clavaban en la cruz pensabas en mí. Pero si yo no estaba en ese tiempo. No, porque Él ya te hizo desde antes de la fundación del mundo. Te puse nombre y te llamé a las naciones, dice la palabra. Antes de que tú vinieras a vida, Él ya había pensado en ti. Él ya te había diseñado. Tú no eres una casualidad de que tu padre y tu madre se encontraran y tuvieran una relación y nacieras tú. No, había un propósito, hay un destino en tu vida, pero solamente lo vas a encontrar en Cristo. Fuera de Cristo vas a encontrar un camino, un propósito el tuyo, pero cuando pones eso alineado con Él, entonces las respuestas verdaderamente, las correctas, vienen a nuestras vidas. Pueden llegar a ser dolorosas las decisiones, pero son las mejores decisiones. Cuando vamos al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, al lugar donde Él entregó toda la carga, toda la aflicción, no hay ningún otro pasaje que diga que gotas cayeron de sangre de su sudor, gotas de sangre de su frente, más que ahí, en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos. Honrémosle con nuestra vida, honrémosle con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir, de servirle. En todo lo que hagamos vamos a honrarle, vamos a ponernos en pie. Es un precio muy alto el que Él pagó en la cruz del Calvario. Es un precio muy alto el que Él pagó para que nosotros lo tomemos a la ligera. La Pascua significa eso: tomar el cordero y empezar a vivir una vida diferente. El derramamiento de sangre que hubo en la cruz fue por ustedes, por cada uno de los que estamos aquí. No pisoteemos la sangre de Jesús. Póngala usted esta mañana en los dinteles de su casa.
cubra a sus hijos. Quizás a usted le parece una locura lo que estoy diciendo, pero usted lo puede hacer en el Espíritu y declarar que su casa está cubierta, los misterios de su casa están guardados, que ahí habita el ángel de Jehová, que la peste y la mortandad no vendrán sobre sus hijos, que esas plagas que vinieron sobre Egipto nunca vendrán sobre usted, porque la sangre de Jesús cubre su entrada, cubre su salida. Donde usted va, Él guarda sus pasos. Adórenle ahí donde están. El corazón de Dios se constricta cuando mira la tierra, una celebración donde dice que le adoran a Él, pero está plagada de imágenes. Cuando Él dice que Él aborrece la idolatría, adoran a alguien que dice que es la reina de los cielos. En Jeremías la palabra enseña que Dios está en contra de que queme incienso contra esa potestad de los aires. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Mi pueblo perece porque se ha mezclado con las costumbres del mundo, se ha mezclado con el pecado y ha hecho de lo vil algo santo, y han querido hacer de lo vil imágenes y ponerle nombres santas. Pero Él dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Espíritus adoradores que crean que Él está, que Él es vivo, que le adoren sin necesidad de una imagen, que se postren en el lugar donde se encuentre, que no tengan vergüenza de estar en un parque y mismo levantar un clamor al cielo donde se encuentren. Saber que el Dios de gloria, el que les levantó de entre los muertos, vendrá nuevamente por su iglesia. Amén. Póngale volumen a la canción. Recíbale esta mañana como su Señor, su Salvador. Recíbale ahí donde está. No se lo tiene que decir al que está al lado. Es un tema entre usted y Dios. Dios está y va a empezar a quebrantar su incredulidad. Dígale: yo he estado